voz yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, 18 de julio, vamos a estar platicando con el doctor Oscar Castillo. Con él vamos a estar haciendo, lo habíamos invitado para que hiciéramos un análisis, y lo vamos a hacer brevemente, un análisis sobre la situación que hay alrededor de el incremento de la violencia hacia las mujeres y el debate que hay ahorita entre las organizaciones, las diferentes organizaciones que defienden a las mujeres y la última decisión o como declaraciones que dio tanto la policía como la Corte Suprema de Justicia alrededor de cómo se define el homicidio y el femicidio. Desde el punto de vista del doctor Castillo, ¿está correcto? ¿No está correcto? Y también vamos a estar en la segunda parte haciendo un análisis alrededor del país. A 35 aniversario de la caída de la dictadura de Somoza, el Frente Sandinista se presta a hacer una celebración monstruosa, diría yo. Están tratando de poner, según los cálculos que ellos dicen, quieren traer alrededor de 1 millón de personas, ¿verdad? Y me decía una persona hace un par de días que el costo que ellos estaban calculando que el Frente Sandinista iba a gastar, el gobierno o el Frente, porque aquí no se sabe que la diferencia entre partido y Estado, es más de 100 millones de córdobas, que todavía, según algunos expertos me dicen, se quedaba corto si es lo que piensan hacer. Desde mi punto de vista, y aprovecho para felicitar al Frente Sandinista por el 35 aniversario de la celebración del 19 de julio, que lo convirtieron en una celebración partidaria, cuando no debía haber sido una celebración partidaria. Pero no es culpa de ellos, yo creo que es culpa de todos los otros sectores, de los otros partidos políticos, de la misma sociedad civil, porque yo no pertenezco al Frente Sandinista, ni nunca he pertenecido al Frente Sandinista, pero a mis 16 años, cuando cayó Somoza, yo ayudé a la lucha contra Somoza. Yo llevé armas de un lugar para otro a amigos que estaban luchando armadamente contra el Frente Sandinista. En algunas ocasiones nos pidieron a un grupo de estudiantes que lleváramos comunicación y llevábamos correo, lo que le llamaban correo, aquellos notas, eran unas notas todas raras, pero ahí le llevábamos. Muchos amigos míos que murieron y lucharon y participaron en la lucha armada nunca pertenecieron al Frente Sandinista. Y si no ha sido cuando el sector privado de este país o el pueblo decidió decirle un basta ya a Somoza, y el sector privado dijo hasta aquí nomás llegamos, y se hizo el gran paro nacional, probablemente el Frente Sandinista seguiría en la montaña. Entonces ese triunfo de celebración del 19 de julio es una celebración que debería ser una celebración de todos los nicaragüenses, de todos aquellos que amamos a Nicaragua, de todos aquellos que amamos la democracia, de todos aquellos que queríamos un cambio diferente. O que después, para algunos nos salió el tiro por la culata. Pero, y da la casualidad que el día de ayer, en la zona norte del país, aquellos grupos de rearmados que la Iglesia Católica ha dicho que existen
que Monseñor Mata ha dicho que existe, que el exdirector de la ANCPDH, el doctor Roberto Petray, que ahora es magistrado del Tribunal de Apelaciones, el día de ayer se tomaron la carretera panamericana y la tuvieron bloqueada por varias horas para mandarle un mensaje al pueblo de Nicaragua y al gobierno de Nicaragua de que hay grupos de rearmados en este país por asuntos políticos. Y si aquí se vuelve a armar, y nadie la quiere, una guerra, porque solo aquel que la vivió y vio las consecuencias podría querer una guerra, la gran responsabilidad de que eso no suceda y que no haya actos de violencia es del gobierno, que está en el poder. Pero si sigue el gobierno o aquellos simpatizantes del gobierno actuando como actuaron hace 2 días contra un grupo de mujeres y jóvenes, 10, 12, echándole turbas de 100 motorizados, golpeando, agrediendo a mujeres cobardemente, lo que están haciendo es incentivando algo que la mayoría de los nicaragüenses no queremos. Vamos a ir a un cambio y regresamos para tocar este y otros temas y hablemos de la lucha contra Somoza, 35 años de la revolución. Estamos bien, vamos bien, estamos mal, vamos mal. ¿Cuál es el punto de vista para intercambiar con el doctor Oscar Castillo? Ya volvemos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Pásate a Movistar, que los campeones están en nuestra cancha. Encontrá las mejores promociones y superbonos en el asterisco 123 numeral. Movistar, compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar.
Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo, del Grupo Pro Justicia. Ya, antes de entrar con él, sí, y le pido disculpas, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, que hace poco, me estaba contando el doctor Castillo, estuvieron compartiendo amenamente la celebración de la llegada de un amigo mutuo de ellos y de todas aquellas personas que están luchando contra la terrible enfermedad del cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mi mano tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu racionamiento y tus propias ideas y querer resolver la cosa a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierre los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Doctor Castillo, bienvenido de nuevo, amigo. ¿Cómo estuvo esa gira por Sudamérica? Un poco interesante, cansada, pero interesante y de mucho provecho. Hombre, profesional al menos, ¿no? Están tan tensas la situación en Argentina, de los problemas económicos, una crisis económica fuerte, sí. No hay dólares, es difícil conseguir dólares, etcétera. Nadie te acepta dólares. No hay casas de cambio y no es fácil cambiar dólares en Argentina. Es decir, si no es a través de la banca o a través de bolsa o de cambios, ¿no? En lugares autorizados, pero no es como acá, ¿verdad? Es complicado para un extranjero que no anda pesos, que lo que anda son dólares, y que en ningún centro, en ningún lugar, tienda ni chiquita ni grande te agarran el dólar. Y no hay, al menos en el lugar que yo estuve, que una provincia, Catamarca, es mucho más complicado, ¿verdad? Porque no es la capital como en Buenos Aires, donde tenés más acceso a poder cambiar el dólar. Y la inflación enorme, ¿verdad? La inflación la siente la gente, la presión de la gente, el dinero vale menos, están comprando menos, están ganando menos, y se siente al menos una presión bastante fuerte. Claro, ahí me tocó ir en un momento en que ni el dólar ni los pesos valen, sino que estaba el fútbol, ¿no? Y como ganó Argentina el primer juego el 15 de junio, que era Día del Padre, el día que llegué, pues lo que se notaba era más emoción. Entonces, más celebración todavía. Más celebración, ¿verdad? Doctor Castillo, antes de que toquemos otros temas, se nos olvidó que el día de hoy era el 18 de julio, mañana la celebración del 19 de julio. Ayer fue Día de la Alegría. ¿Ah? Ayer fue Día de la Alegría. Ayer fue el Día de la Alegría. Te había dicho que queríamos, porque se ha generado una controversia crítica hasta cierto punto hacia la policía y hacia el Poder Judicial sobre las organizaciones de mujeres que hay reconocidas aquí. Hablan de una cantidad alta de femicidios. Un comisionado de la policía dijo de que al femicidio había sustancialmente habido mucho menos, y lo que habían habido era homicidio. Después, si no me equivoco, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos,
dijo que femicidio era aquella muerte que se había originado de una pareja o de origen pasional, de origen pasional, donde había algún tipo de relación entre el hombre y la mujer, que tiene lógica para aquellos que no somos abogados, pues diría yo, pues si no, cualquier cosa sería, si un hombre salta a una mujer y la mata, es femicidio o es homicidio. Pues en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre femicidio y homicidio? No hay ninguna. Lo que pasa es que no soy penalista, siempre me gusta advertir estos temas porque a lo mejor algunos colegas los voy a ofender al menos con los conceptos que yo tengo, ¿no? Pero al menos los que estudiamos estos temas, es lo siguiente. A ver, el homicidio es privar de la vida a otra persona. Ese es el género, ese es el delito tipo. Quien mata a una persona comete delito de homicidio. Sin embargo, el homicidio se va circunstanciando, vamos a decir así, y se va convirtiendo en una tipología de delitos que se pueden desagregar. Todos los delitos, femicidio, asesinato, parricidio, todos son homicidios, porque es privar de la vida a una persona. Lo que pasa es que las circunstancias son las que los convierten en tipos de delitos específicos, por ejemplo, o lo agravan. Por ejemplo, el asesinato es un homicidio agravado, que además de privar de la vida a la persona, la descuartizo, por ejemplo, al matarla, o la premeditación, la alevosía, la planeación del delito. El parricidio es un homicidio homicidio que comete el padre contra el hijo, por ejemplo. Eso agrega a los años a la penalidad. Claro, porque digamos, los agrava o los pone en circunstancias que la ley los especifica, ¿no? Entonces el femicidio es un homicidio que tiene su circunstancia establecida en la ley 779, en el artículo 9, donde se estipulan las circunstancias que se consideran para que se establezca o se disponga que un acto de ese tipo, calificado en la ley, se convierta en femicidio. Entonces el homicidio es el concepto genérico y cada una de las tipologías que nosotros vemos ya agravadas o circunstanciadas, o lo que yo diría un homicidio agravado, es lo que vamos viendo en cada uno de estos. Ponele que un hombre mata a una mujer de un balazo, es acusado de homicidio, ¿verdad? No fue premeditado, pues, pero le metió el balazo y la mujer murió. La fiscalía está supuesto, lo acusa de homicidio. ¿Ah? Es que la fiscalía tiene, la fiscalía tendría que acusar de conformidad a lo que establece la ley. ¿Y qué establece si en la el ley? Código Penal con la ley 779 hay una serie como alrededor de unas 7 circunstancias para considerar el femicidio, y están las circunstancias para considerar el homicidio. Incluso no necesariamente, Jaime, cuando se produce un homicidio, no necesariamente el homicidio es el delito principal. Puede ser que otro hecho haya sido, como por ejemplo el robo. Es decir, te quiero robar, pero la acción de robo también produjo el homicidio. Es decir, hay circunstancias en estas cosas. El que lleva el peso más alto a la hora de la pena, evidentemente es el homicidio, porque causaste, pero el móvil era otro, ¿verdad? Entonces, creo yo había advertido cuando aquí en tu programa y en otros programas de que la ley 779 tenía problemas graves de definición y de conceptualización que pudieran en un momento, en un futuro, provocar problemas como los que hoy se advierten, que generan confusión, y a lo mejor por eso en este caso la policía o la corte o las mismas organizaciones que trabajan con el tema de la mujer se encuentran en contradicciones, ¿verdad? Es decir, aunque la ley es clara y uno no puede en materia penal arrogarse otros conceptos, otras definiciones, porque no se puede por querer conceptualizar cosas, establecer penas o delitos a la gente que no estén calificados en la ley. Ese es un principio importante en materia penal, ¿verdad? Es nula la pena, es nulo el delito que no esté previamente establecido en la ley. Entonces, ahí en el artículo 9 y el artículo 8, porque se tienen que estudiar juntos de la ley 779, queda claro cuáles son las circunstancias en las que se produce el femicidio. Por ejemplo, un homicidio causado por un hombre contra una mujer, la misoginia, digamos, que es una patología, ¿no?, de odio hacia la mujer.
el hecho de que hay una relación previa de parentesco, de relación familiar o de unión de hecho estable, en el que se produzca una acción de muerte contra una mujer, entre otras cosas que están calificados en la ley, están determinados como femicidio. Lo grave para mí, y este es mi análisis y mi cuestionamiento, es que alrededor de este debate, si bien es cierto la policía puede tener razón, ¿verdad?, porque ella es la que recibe los casos, ante ella se denuncian o ella los tiene que investigar o tramitar o hacer los periodos de instrucción, ¿no?, antes de llegar a la fiscalía, o puede tener razón las mujeres o pueden tener razón la corte. Lo grave de este asunto es, uno, que por un lado el gobierno quiera, por un problema de concepto, ¿verdad?, querer disminuir en el sentido de la sociedad y la preocupación social, disminuir lo que en realidad está sucediendo con respecto a las mujeres, que en este año ya van casi por 48 casos de mujeres asesinadas. Y por otro elemento, veo grave que el Poder Judicial, ahora arrogándose facultades legislativas que no tiene, pretenda cambiar o alterar lo que la ley claramente señala en el artículo 9 por la vía de una sentencia. Eso es grave. O sea, escuchar a una presidenta de la Corte Suprema de Justicia o un magistrado decir que no hay reforma a la ley, no van a necesitar porque por la vía de la sentencia van a reparar eso es arrogarse potestades legislativas. El Poder Judicial no tiene la capacidad ni tiene la función y atribución de asumir una función de legislar por la vía de la sentencia. Los jueces deben aplicar la ley tal a como está expresamente detallada, en este caso, en los artículos 8 y 9 de la ley 779, y no pueden hacer interpretaciones ni extensivas, ni que limiten o restrinjan derechos en razón de esta materia. Eso para mí es grave. Yo creo que aquí se requería, cuando se iba a hacer la reforma original, cuando se incorporó la mediación, yo advertía la necesidad, y muchos penalistas, ¿verdad?, yo en este caso no lo soy, pero advertía la necesidad de que esa también se hiciera una reforma amplia, sobre todo con el manejo del delito, el tema del concepto del delito y las circunstancias que estaban señaladas en la ley. Ahora, el problema también es que podría ser que hay organizaciones de estas feministas que quieren ocupar una situación grave, como decís vos, de que hay ya 50 y pico asesinatos, pues mujeres que han sido asesinadas para fines políticos, pues, y decir, vea que hay este gobierno lo que está haciendo es una política que incentiva la violencia contra las mujeres, y en Nicaragua, y de repente Nicaragua se convierte famosa porque ahí las mujeres están siendo asesinadas constantemente. O sea, en primer lugar, ¿cuál era la ventaja desde el punto de vista legal entre femicidio y homicidio? Y pues no es los mismos 30 años para que el que mata. Tomar en cuenta, Jaime, los antecedentes a esta ley. No solamente es el homicidio per se lo que motivó en el caso de la ley el tema del femicidio, también está en la violencia. Recordad que el antecedente más inmediato a este tema es el hecho de la violencia familiar, la violencia contra la mujer, que son antecedentes que conocemos en nuestra sociedad, se producen muy comúnmente porque esta es una sociedad realmente machista, pues, ¿verdad? Pero yo no creo que sea un asunto político de querer atacar al gobierno por un tema en el que yo advertía la necesidad de que no solamente nos concentráramos en el tema de lo que dice la ley en materia de delito. La ley tiene los primeros 5 artículos, define una serie de políticas en que nadie, ni el gobierno, ni la famosa comisión, ni la Asamblea Nacional se ha preocupado por empujar esta serie de políticas que están ahí señaladas y que pueden ayudar a disminuir los actos de violencia contra la mujer, los delitos de femicidio, etcétera, etcétera. Políticas públicas dirigidas hacia la protección de la mujer, las campañas de educación, el fomento, la creación de ambientes en las municipalidades, etcétera, etcétera. No ayuda tampoco. A eso voy. Entonces, cuando decís vos que es por un tema político, pero hombre, salieron 200 hombres o 100 hombres en moto a penquear a unas mujeres que estaban ahí protestando. Eso no es violencia.
Sí. Eso es violencia pública. Es decir, el Estado, y a través del partido y adelante incluso del órgano que se supone debe ser o evitar que esas situaciones se presenten, como es la Policía Nacional. Esa es una agresión claramente y esa es la imagen que le está dando a la sociedad, que los hombres pueden penquear a las mujeres en cualquier momento. Y en ese momento era un acto de mera ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho de protestar sobre un tema, y ahí está en la Constitución, y no le estaban causando perjuicio de ningún tipo a nadie. Entonces hay una represión partidaria y una represión institucional, y le estamos dando una mala señal a la sociedad entonces negativa, y entonces ¿podrá ser político lo que están haciendo el movimiento de mujeres alrededor del tema de la ley? Yo creo que no. Hay una verdad, hay una realidad, hay una situación y hay circunstancias claramente. Yo repito, la policía puede tener razón en el hecho de calificar, pero no creo que sean 18, tal vez no son a 50. Pero tampoco no es esa la solución, no es la guerra de conceptos, no es la guerra de estadísticas, no es la guerra de disminuir o no los datos, sino cómo atacar la realidad del problema que está causando la violencia contra la mujer, que repito, la que hemos escuchado y la que hemos visto es la que se visibiliza a través de los medios de comunicación, pero hay otros casos más adentro del país que no los conocemos y que se suceden a diario. ¿Qué sugerís vos? Que se debe haber una revisión de la ley 779 nuevamente. Y advertíamos una necesidad de una revisión profunda, que parta primero de una evaluación de lo que ha pasado de la ley, que se haga un diagnóstico de lo que ha pasado de la ley, y que los mismos actores, aquellos actores que incluso fueron presididos por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, todos esos mismos actores se vuelvan a sentar y revisen esa ley a partir de esa evaluación, a partir de ese diagnóstico que permita a lo mejor crear en la ley, ¿verdad?, nuevas situaciones o poner en marcha esas políticas públicas que se advierten en la ley, de tal manera que no vas a eliminar el problema, porque es un problema cultural incluso, ¿verdad?, pero podés contribuir a irlo transformando y irlo cambiando. Ahora, vos ves, por la experiencia que vos tenés, y vos también has trabajado y has asesorado en el Poder Legislativo, vos ves la posibilidad de que eso suceda. Vos ves a un Poder Judicial, sobre todo después del comentario que decimos que no es necesario que la Corte se pronunció diciendo que no es necesario hacer reformas, sino que a través de una sentencia van a sentar precedentes, pues lo que me imagino que dijeron. ¿Vos ves que se vaya a reformar? Tengo que creer en que se puede hacer, es decir, yo creo que no es entre los distintos actores que están en medio del conflicto ahora con respecto a esta ley que van a resolverse con dimes y te diré. Yo creo que esos actores deberían de concluir al final en la necesidad de una revisión de la ley para reforzarla, para mejorarla, pero repito, a partir de una evaluación. Se reformó la primera vez, se metió el tema de la mediación, pero apenas año y algo había transcurrido esta ley y nadie hizo un estudio, un diagnóstico, una evaluación y del cumplimiento incluso de la ley. Entonces yo creo que sí, yo tengo que creer en la posibilidad de que al final esta ley sea reformada, pero repito, producto del concurso de todos los actores que están involucrados en la ley, ¿verdad? Porque lo peor que puede pasar es, como te repito, que el Poder Judicial ahora, arrogándose facultades legislativas que no tiene, quiera mediante sentencia cambiar la ley, o que solo el gobierno o la Asamblea Nacional, sin consultar a nadie, reforme la ley y esto más bien, repito, incentive o provoque más bien más delitos, más actos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Porque es una realidad social, es un flagelo social lo que pasa, y ha existido siempre, lo que pasa es que ahora se visibiliza más, hay más preocupación por vos como periodista o los medios de prensa o los programas televisivos y las mismas mujeres a través de sus organizaciones en preocuparse y visibilizar más este tema que ha sido de mucho tiempo en Nicaragua. Hablando de eso, pasando de ese a otro tema, pero que tiene que ver, y vos lo acabas de mencionar y lo mencioné yo, y es más, el editorial de La Prensa lo felicito porque es un editorial bien fuerte el día de hoy alrededor de lo que pasó hace 2 días. Están unas mujeres protestando, jóvenes, está la presidenta de la UDC, Wendy Puerto, llega un grupo motorizado, la asaltan, le roban, la golpean y está frente a la policía observando. ¿Va? Leí, no sé quién fue que lo dijo, pero leí unas declaraciones
del comisionado encargado y decía que ellos no podían actuar porque su obligación era resguardar el Consejo Supremo Electoral. Entonces puede estar matando a alguien enfrente y la policía no puede. Eso es así. Está bien. Esos policías que no actuaron pueden ser acusados de cómplices o realmente si ellos se movían de los puestos que estaban asignados estaban violando la ley. Fíjate que en materia en materia de auxilio, digamos, se nos carga a los particulares el hecho de tener que ayudar y socorrer de manera obligatoria a un particular, de no dejar que se le cause la muerte, a prestarle el auxilio y eso. Ya no se diga entonces a un funcionario, en este caso a un policía, que en pleno ejercicio, con deberes claros en la ley de protección y de dar garantías a la seguridad ciudadana, ahora me vengan a decir que entonces cada policía tiene jurisdicciones específicas, espaciales, territoriales, inmobiliarias, que no puede reaccionar, ni atender, ni repeler una acción delictiva. O sea, me parece que eso es una salida muy elegante, ¿verdad? Y permitir que por las vías de hecho un grupo que no es policía, que no son autorizados por la ley, agredan o quieran diluir una acción de protesta, ¿verdad? Que en todo caso la que está autorizada a usar la violencia legal es la policía. Y cuando hablamos de violencia legal es que la policía puede, si se está violentando el derecho del resto de ciudadanos, si se está interrumpiendo el paso libre de las personas, puede repeler una acción, una marcha que no esté autorizada. Entonces la policía puede hacer uso de la fuerza legal, pero aquí estamos viendo gente que no es ni policía haciendo uso de las vías de hecho, agrediendo a las personas que, repito, estaban apenas ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, sin causarle daño a nadie más que el de protestar y expresar una idea, en este caso, como bien nos decían el grupo de mujeres, expresar una idea sobre un tema particular en la política nacional. Entonces, esa es una salida de baño, eso es un absurdo, una respuesta absurda que pudo haber dado este policía, porque ellos están en la obligación de dar protección y de garantizar a mí y a vos nuestra seguridad personal cuando ésta se ve amenazada, mira, con todas las evidencias que vimos, ¿verdad?, de agresión. Ahora, ¿la policía solo puede actuar si hay denuncia o no puede actuar? No puede actuar, la policía actúa por denuncia, puede actuar en in situ, frente a la acción, una acción delictiva, perfectamente. Ponerle que estaban resguardando el Consejo Supremo Electoral, pero ellos pueden llamar a otros grupos de la policía o pueden hacer en sus redes que tienen. Y además fue frente a la Policía Nacional, ¿verdad? Frente a la Plaza del Sol. Sí. Entonces, yo te aseguro que si ha sido al revés, es decir, si han sido del partido de gobierno, ¿verdad?, y aparecen agresores al partido de gobierno, la policía se despliega sin ningún problema. Esa es la experiencia que hemos visto. No estamos ni atacando, yo nunca ataco a la policía en el sentido de organismo per se, pero lo que nosotros vemos, lo que vos y yo vemos en la realidad, es otra cosa. Entonces tenemos que decirlo sin temor a equivocarnos, de que la policía se parcializa frente a este tipo de situaciones, y lo que mandamos como señal a la sociedad entonces es que vos tenés que ser del partido de gobierno para que la policía te pueda resolver un problema que esté vinculado al tema de seguridad personal o de seguridad individual de un ciudadano en este país. Pues lamentable, ¿no? Vamos a ir a un cambio. Cuando regresemos, 35 años de la caída de la dictadura de Somoza. Se pelearon, hubo derramamiento de sangre para que 35 años después estemos en la situación en la que estamos ahorita. Vamos a un cambio y regresamos ya para tocar temas semipolíticos, pongamos, ¿verdad?, con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. Ya volvemos.
Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítanos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Cuando visite Jinotega, la ciudad de las brumas, hospédese en un ambiente cómodo, placentero y seguro. Hospédese en la estancia de Don Francisco, convenientemente ubicados en el centro de Jinotega, con habitaciones con caja de seguridad, Wi-Fi, cable TV, bar, baño privado con agua caliente y desayuno incluido. Si desea conocer los alrededores, le ayudamos a organizar su excursión. Siéntase como en casa. Estancia de Don Francisco. Reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com. En Financiera Fama somos parte de su equipo. Creemos en usted y le damos muchos beneficios. Cuotas que bajan mes a mes, sin comisión por desembolso, respaldo de seguro, saldo deudor y mucho más. Solicite ya su crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en nuestras sucursales en todo el país. Financiera Fama, siempre del lado de la gente. Además, en todas nuestras sucursales puede hacer sus pagos de facturas de luz y agua. Pasate a Movistar, que los campeones están en nuestra cancha. Encontrá las mejores promociones y superbonos en el asterisco 123 numeral. Movistar, compartida, la vida es más. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Estaba comentando con Oscar la situación mundial que hay ahorita y nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame al embajador, al representante de Holanda, al embajador de Inglaterra y de los países europeos, que el día de ayer un avión de Malasia nuevamente, uno se le desaparece, que sale esa línea aérea, ¿verdad? Un avión se desaparece, va a la quiebra y el día de ayer en la mañana un avión con 295 pasajeros y tripulantes fue derribado por un cohete. No se sabe si fueron las fuerzas rebeldes antiucranianas prorrusas o fueron los rusos. Los rusos dicen que fueron los ucranianos creyendo que era el avión de Putin el que iba por ahí. La cuestión es que murieron ciudadanos norteamericanos. Ayer a las 11 de la noche estaba viendo la noticia, 11 y pico, creo que eran 26 ciudadanos norteamericanos, 150 y pico de ciudadanos holandeses, 20 ingleses de varios países de Europa. Habían 20 que todavía no estaban identificadas su nacionalidad. Israel invadiendo Gaza vía terrestre, 26 muertos solo ayer. Así que y el presidente de los Estados Unidos que no sabe qué hacer. La verdad de la cosa es que como decía alguien, los amigos no confían en él y los enemigos no temen de él. Esa es la situación de los Estados Unidos ahorita. Y aquí en Nicaragua, 35 aniversario de la revolución, de la caída de la dictadura de Somoza, diría yo. Hombre, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Pues vos oíste mi punto de vista en mi comentario inicial. Mucho coincido con tus puntos de vista.
Alguien decía por ayer, creo que estaba en una reunión y decían, no hay nada que celebrar. Yo sí creo que hay que celebrar, ¿verdad? La salida de Somoza, la caída de una dictadura oprobiosa. Yo tenía 11 años, 12 años cuando eso sucedió. En los 10 años que me tocó vivir de la revolución aprendí y entendí mucho de los daños que causó esa dictadura por más de 42 años en el país, y creo que sí hay que celebrar. Lamentablemente hoy en día la celebración se ha convertido en el patrimonio de un partido político, en este caso el Frente Sandinista, ¿verdad? Y la verdad es que esto es una celebración de los nicaragüenses, porque la revolución fue gracias a los nicaragüenses, fueron la vida de muchas personas, de mucha gente importante incluso, que de manera pública dio su vida. 100 y pico de mil de personas murieron durante la dictadura, por la que murió Sandino, Carlos Fonseca, por la que murió Pedro Joaquín Chamorro. Es decir, hay, digamos, toda una historia que lamentablemente en los últimos años vemos como una celebración de un partido político, y yo coincido con vos, y tenés toda la razón de que tampoco es cierto que los gobiernos anteriores se hayan preocupado por celebrar o hacer en la agenda nacional una celebración nacional de la salida de Somoza el 19 de julio, y entonces se lo dejaron al partido de gobierno. ¿Por qué crees que habrá sucedido eso? ¿Por qué crees que, pues, desde el gobierno de Doña Violeta, pongámosle, pues, por qué desde el gobierno de Doña Violeta, después el gobierno de Alemán, el gobierno... Por miedo al Frente Sandinista? Yo creo que por las mismas contradicciones políticas y contradicciones muy fuertes, ¿verdad? La revolución, la contrarrevolución y la división de la familia nicaragüense durante los 10 años provocó el hecho de que después del 90 ni el gobierno de Doña Violeta, ni el de Arnoldo, ni el de don Enrique quisieran celebrar esto, creyendo, o yo digo un poquito de hígado, ¿verdad? Se le inculcó a esto, creyendo que la revolución el 19 de julio era un acto del partido del Frente Sandinista. Entonces no lo quisieron asumir como una fiesta nacional, porque el asumirlo sería entonces estarle celebrando al Frente Sandinista. Me parece que eso fue un error grave de su gobierno, creer de que el 19 era una acción de los comunistas o de los sandinistas, etcétera, etcétera. No, esta es una fiesta nacional que debió haber sido rescatada desde el mismo Estado, ¿verdad? Porque si Nicaragua vivió 42 años con una dictadura que le causó mucho daño político, económico, social al país, y Nicaragua entra en una etapa, independientemente de las contradicciones que nos haya tocado que vivir luego, Nicaragua entró en una etapa de consolidar su democracia, de institucionalizar más el país, y se dieron procesos muy importantes en el que todos tuvieron un rol importante que jugar, ¿verdad? O sea, y platicando con militares, pongámosle, militarmente el Frente Sandinista no derrotó la Guardia, no la derrotó. Lo que hace caer a Somoza es los errores que cometió Somoza, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, los bombardeos indiscriminados, empezó a enchichar al pueblo, la represión, y cuando el sector privado decide irse a la huelga, al paro nacional, hasta aquí nomás llegamos, entonces ya aquella voz de Somoza que decía que esta era una lucha entre los comunistas y los no comunistas, se le cayó, porque ya cuando el sector privado dice, la iglesia incluso, y la iglesia dicen no, entonces ya era una lucha contra un dictador. Entonces la misma comunidad internacional cambia su punto de vista y empieza a apoyar. Es la sociedad nicaragüense frente a una dictadura. El Frente Sandinista, si el pueblo no se levanta, si el sector privado no los apoya, todavía estarían en la montaña, hubiese sido una insurrección más de las que... O estarían como los colombianos, ¿cómo se llama la guerrilla colombiana? Estaría ahí en la montaña, solo que aquellos tienen la droga con que se financia, pues. Aquí no había droga con que se financiara el Frente. O firmando acuerdos de paz 20 años después, como en El Salvador o en Guatemala, ¿verdad? Sí, yo creo que el Frente Sandinista jugó su rol, fue un partido de vanguardia en el proceso revolucionario, en el proceso de la insurrección, eso no se le quita, ¿verdad? Pero no se debe olvidar de que aquí confluyeron muchos actores de la sociedad, vos lo acabas de mencionar, la empresa privada, los jóvenes,
las mujeres, la familia. Yo recuerdo chavalo, entre mis mayores, varios hermanos, primos, hermanos míos se fueron. Se salieron de los colegios y se fueron a la guerrilla. Mi mamá era colaboradora en el barrio, les daba de comer a los muchachos, les decían en ese entonces. Yo recuerdo en mi niñez, y a mí me tocó incluso repartir el periódico Avance. Te estaba comentando, ¿no?, que unos comunistas ahí del barrio nos mandaban a los chavalos a distribuir el Avance en la universidad. Entonces son cosas que todos nos involucramos. Mira, hasta niños, pues, estábamos involucrados. Yo me acuerdo que brother mío, pues, amigos míos, que ya estaban metidos en el frente, en la cuestión armada, pues yo le... Y no murieron por una militancia del frente, no sino murieron como ciudadanos conscientes de querer votar a una dictadura. Y yo ayudé a llevar armas de un lugar a otro, llevaba unos documentos, caí preso, me pegaron muy buena cachimbeada, porque eso sí, la policía, la guardia era... Culateada era aquel entonces. De donde caímos presos, los 3 que caímos presos por donde era la embajada americana antes, y nos llevaron a la policía, al hormiguero, era en la carretera norte, por donde era la Pechicola. Sí, todavía existe ahí, ¿cómo que le llaman? Ahí es la Yac Delgado, ¿no? La policía, la Yac Delgado. Pues no sé cómo se llama ahora, pues, pero nos llegaron. Pero ese transcurso se me hizo una eternidad, porque yo solo sentía culatazo por un lado, culatazo por el otro lado. Pero entonces, está bien, el Frente Sandinista quiere celebrar, pero yo dije, yo también ayudé con mi granito de arena, insignificante lo que por eso tenemos que celebrarlo todo. Por eso todos lo celebramos. Cada vez que yo miro estos videos en los distintos canales, yo me emociono, ¿verdad?, como nicaragüense. Es decir, creo que para la historia de Nicaragua fue un hecho fundamental, importante. O sea, aquí estoy yo, pues, yo soy parte incluso de ese cambio, de una generación que le tocó vivir lo distinto de la dictadura. Y el pueblo de Nicaragua demostró su hidalguía y sus valores, que puede apiarse de dictadura, que puede apiarlo, y se apió 2, pues, porque después se apió la primera con la dictadura del Frente Sandinista, con la guerra, y la otra de los con años el voto. 80 se la apió también el pueblo con el voto. Volvemos a lo mismo. Este es un pueblo que puede estar callado, puede estar tarde o temprano, pero claro, revienta. Y hay actos que la gente pareciera que no, la gente dice no hay dictadura porque no hay muertos. Es que las dictaduras tienen sus diferentes formas de expresión. Y cuando yo leo la historia, yo veo que Somoza no comenzó matando gente. Somoza García comenzó bien su dictadura con empresa privada, con los negocios. Y hubo un momento, sin embargo, que la dictadura, en la medida que el pueblo iba tomando conciencia y que incluso se iban agrupando grupos como el Frente, que se fundó 20 años después que Somoza estaba en el poder, entonces eso va cambiando en la sociedad. La sociedad puede estar callada, puede estar un poco atemorizada, porque es como estos actos que logramos presenciar vos y yo de agresión a las mujeres, son las cosas que pueden provocarle o causarle miedo a la gente, pero la gente llega a un momento en que explota, y el nicaragüense es así. Y me llama la atención, y es querido, estoy tratando de encontrar el estudio, la encuesta que hizo la Universidad de Vanderbilt, porque coincide en una pregunta con lo que dijo el Gallup hace 2 encuestas, que la mayoría de los nicaragüenses tiene miedo de expresarse sobre temas políticos. Y me llama esto la atención porque no tiene lógica. Yo siempre he dicho que las encuestas son roconola, de que tocan de acuerdo a que le pongan la moneda. Pero también la vez pasada me puse a pensar y analizando y platicando con alguien, en un grupo pues de varios que estábamos, me decía, yo nunca he sido encuestado, pero déjame decirte una cosa, me dice, si yo fuera encuestado en temas económicos, diría lo que pienso, en temas políticos lo que me conviene. Claro. Porque no sé quién me está entrevistando y no sé si el que me va a encuestar esa información se la va a dar a alguien que después me puede perjudicar, dice. Entonces, porque por ejemplo estaba viendo la última encuesta de MIR y le agradezco a Raúl Obregón, y vamos a hacer un programa con él y ya le adelanto las preguntas, por una de las preguntas, pero cuando le preguntan al pueblo de Nicaragua, a los entrevistados, ¿cómo se siente ahorita? ¿Cuál es su situación ahorita? El 46.9% dice que es regular. El 25.3% dice que es mala.
el 14.2% dice que pésima. Entonces, si vos sumas la mala y la pésima, te da 39.5%. O está mal o está pésimo. El doble. Y 19% dicen que buena. El doble. O sea, el doble de la persona está mal. Dice que está mal o pésimo, y el 19%. Y un 46% regular, pues pongámoslo. Que no es ni bueno ni malo, está regular. Después esa misma persona le dice, si tuviera la oportunidad de irse de Nicaragua, el 49.6% dice que si se pudiera ir de Nicaragua, se van de Nicaragua. Y después te salen con tener otro número donde te dice que el 60% de las personas creen que el país va por buen camino, que el 69% de las personas creen que el presidente Ortega está haciendo un buen trabajo. Entonces, si vos crees que está haciendo un buen trabajo, no diría que tu situación es mala o pésima. ¿Por qué te quieres ir? O si está haciendo un buen trabajo, ¿para qué jodido te quieres ir? O sea, entonces, no es que tal vez que la firma encuestadora son roconolas, sino que la gente, en ese mismo contexto que dijo el informe, el estudio de la Universidad de Vanderbilt, es que la gente tiene miedo de hablar, porque dice, ay chiva, me oye el CPC, un 70%. O me dice el otro, o me van a acordar de mi trabajo. ¿Por qué crees que preocupa a la iglesia o nos preocupa a todos estos gabinetes de familia? ¿Por qué preocupan estos cuerpos del poder ciudadano o grupos del poder ciudadano? Porque efectivamente estos son aparatos parapartidarios que hacen una labor de intimidación y de miedo en la comunidad. La gente tiene miedo y la gente puede responderte que sí, siente que está bien, porque a lo mejor precisamente esa persona, por su adhesión o al menos su manifestación de apoyo al actual gobierno, consigue un empleo o consigue algún tipo de dádiva o beneficio que el gobierno da, porque no te dan la lámina de zinc porque el techo se te está cayendo. Hay gente que el techo se le está cayendo, pero como no es del frente, no le dan lámina de zinc. Le dan lámina de zinc al que manifiesta su adhesión al partido. Incluso les están llegando a dejar carnet sin su voluntad. Sí. ¿Verdad? Llegan y le dicen, don Jaime, aquí le traigo su carnet. ¿Y de dónde sacaron ese carnet? Ahí salió una denuncia, incluso hace poco, o ayer, no sé cuándo, en la prensa. Entonces, hay una acción política de intimidar, de crear miedo, y claro, la gente no dice, o a veces esas encuestas también, las respuestas se van a dar dependiendo de cómo se formulen las preguntas. ¿Verdad? Es decir, el encuestador tiene su estrategia. Yo le puedo pedir a un encuestador que me venda un producto y yo le digo, pregunta qué es lo bueno en mi producto, pero yo quiero que me contesten de eso. Entonces yo le puedo preguntar a un ciudadano o a muchos ciudadanos le puedo formular una pregunta, pero con una respuesta que yo quiero recibir. Entonces en eso, esta de la Universidad de Vanderbilt, te estaba comentando tras. ¿Vos lo leíste? ¿Vos ya lo viste? No lo he podido leer, pero sí me atrevo a decir que estas encuestas. Y si lo consiguió, te doy copia. Sí, son encuestas. Mira, estas encuestas que hacen las universidades son encuestas serias, son científicas, es decir, son encuestas, y más universidades norteamericanas son muy expertos, muy técnicos en estos de los métodos de investigación, etcétera, ¿verdad? Para hacer esas investigaciones. Sería interesante ver, digamos, de la encuesta, porque hasta incluso. Ahora, sale con popularidad el gobierno, ¿verdad? No es que sale impopular. El gobierno, según lo que he oído de esa encuesta, el gobierno sale con un porcentaje positivo de popularidad. Tampoco es que es un gobierno impopular, pues, porque no es un gobierno impopular, pero sale como un gobierno. Y sale ahí estos elementos que vos mencionabas del miedo, ¿no? De la gente. Déjame hacerte una pregunta. Vos que andás, me imagino que si ahora que estuviste en Argentina, no estoy diciendo que sucedió, pero supongamos que tú ya estabas en un viaje a Argentina y te preguntan los argentinos sobre Nicaragua y te dicen, hombre, yo he oído a alguien ahí hablar por Facebook y esa chuchada de que en Nicaragua hay una dictadura. He oído hablar a otros decir que no, que hay una democracia, otros decir que este es un gobierno autoritario, ¿verdad? Con mucho poder. ¿Cuál de las tres cosas dirías vos? ¿Es una dictadura, un gobierno autoritario o un gobierno democrático? He contestado porque me las han hecho, no te preocupes, me las han hecho amigos, incluso gente que estuvo vinculada con la revolución,
me la han hecho preocupado y he dado las 3 respuestas. He dicho que hay una dictadura, que se está gestando una dictadura, lo digo, y cuando me preguntan por qué, bueno, porque fíjate que es lamentable que en Nicaragua tengamos una crisis institucional grave, una concentración de poder absoluto en manos del presidente Ortega. Se reformó la Constitución para concentrar ese poder, lo digo y lo explico. Fíjate que ha resuelto los problemas de la macroeconomía, pero los problemas de desigualdad y pobreza no han desaparecido. Es que ese es el asunto. Es decir, yo no puedo negar que este gobierno, ¿verdad?, y lo ha hecho bien con sus aliados, ha resuelto y ha mantenido la estabilidad macroeconómica del país, pero ¿eso a quién le ha beneficiado? Hemos sacado a la gente de la pobreza como la sacó Lula en Brasil, en la que sí distribuyó la riqueza de manera equitativa. Hemos mejorado los niveles de la condición de vida de la gente, donde el frijol es caro. No, es que Jaime, pero te puede decir que según el informe de las Naciones Unidas, según el informe del Banco Mundial, la pobreza o la extrema pobreza se va reduciendo aquí en Nicaragua. No como quisiéramos, pero que se va reduciendo. Te dicen los funcionarios y te dicen los mismos funcionarios de estos organismos internacionales. Pero la pobreza, pero la clase media la está volviendo pobre. Sí, eso. Entonces son elementos, a eso voy, es que si solo nos limitamos a los extremos, yo te puedo decir que hay muchos pobres y pocos ricos, con mucho capital. Pues que conste, y pobres que no tienen dinero. Somos el segundo país que tiene a los hombres más millonarios del mundo. Entonces, siendo el segundo país más pobre de América Latina. 190 personas, ricos, familias que tienen más de 30 millones de dólares en su capital. Eso es lo que hay. Tenemos 4 millones de pobres. Tenemos 4 millones de pobres. Entonces, eso es extremo. Y lo del centro, la clase media, que es la que paga impuestos, es la que sufre cada vez que se reforman las leyes tributarias, es a la clase media la que empobrece y es a la que le limita. Entonces, estamos llegando a un punto también en que, repito, aunque la macroeconomía esté bien, eso no está beneficiando, no se siente como que beneficie a todo el resto, sino que aquí vemos que se están enriqueciendo grupos o personas en este país, y que vos lo estás diciendo, son 100, 200 personas en el país, el segundo país más pobre de América Latina. Nos damos el lujo ahora pues de estar seguramente en la revista Forbes, ¿verdad? Somos el segundo país que tiene más millonarios, pues. Imagínate. Increíble. Entonces yo lo digo, pues hay una crisis de institucionalidad, sí, la pregunta se hace, me la hacen y cuando salgo, y lamentablemente tengo que contarlo así, pues yo no puedo decir. Cuando te dicen un funcionario simpatizante del Frente Sandinista, pero no veo a nadie en las calles, yo no veo a nadie protestando. Claro. Si creyeran que estuviera, ¿por qué no protesta? ¿Por qué no están en las calles? ¿Qué le contestaría, pues? Fíjate que le contestaría la frase hay una frase de Martin Luther King que dice que a él no le preocupa lo que hacen los malos, sino el silencio de los demás. Es decir, realmente contestaría eso, pues un pueblo atemorizado, un pueblo con miedo, un pueblo pobre que no está educado. Si estuviera educado plenamente, conocería sus derechos y los defendería. La sociedad nuestra es así, pues, es decir, la gente entre más culturalmente sea menor su formación, es una persona que se acomoda, y muchos nicaragüenses nos acomodamos con la laminita de zinc, con la comida que me llevan, y creemos que las personas son buenas, pues, ¿verdad? Por eso, y entonces a lo mejor ese nivel de simpatía que vemos en las encuestas está referido a la bondad, pues, está referida a la caridad, a los actos de caridad del gobierno, y no necesariamente a un acto de solución de un problema que la gente tiene, que es el de empleo, el de educarse, etcétera, ¿no? La vez pasada estaba viendo una película, 2 personajes, pongámoslo, de dudosa, pues, pongámoslo. Y entonces estaban platicando los dos, uno estaba en peligro y otro no estaba en peligro. Entonces le dice que no estaba en peligro, mira, yo ¿sabes por qué no estoy en peligro? Porque yo le doy luz, le doy comida y le doy reales. Si algo me pasa a mí, ellos pierden eso. Si algo te pasa a vos, ellos no pierden nada. Entonces, ¿a quién van a proteger? Me tienen que proteger a mí. Por eso es que el gobierno crea todos esos programas de dependencia. La gente sabe que si el frente se va, no va a haber más láminas de zinc, no va a haber todas esas regalías que están dando ahorita en un país, usando las palabras de Arturo Cruz,
donde la inmediatez es la prioridad. Es la prioridad. Eso es un arma muy fuerte del frente. Así es, las piñatas, las celebraciones de piñatas en los barrios y eso, la gente... Que son hábiles, ¿verdad? Claro, es que están jugando con la psicología de la gente, ¿no? Eso es habilidad, política. Tampoco vamos a decir que lo que está haciendo el partido es satanismo, ¿no? Sí. Es una habilidad política, es una acción política que no han hecho los demás partidos ni han hecho los demás gobiernos. La vez pasada anduve por el lado de la Nicalito, ¿verdad? Buscando una estructura, y de repente vi un parque deportivo bien bonito que están haciendo, que ya está casi terminado, muy parecido pues a Luis Alfonso Velázquez, pero más chiquito. Esas son obras que la gente aprecia, porque la gente le entra y la gente le ve por la mirada, así es. Que otros gobiernos no lo hicieron. No tuvieron esa habilidad. Pues hay que reconocerle también a este gobierno las cosas que maquiavélicamente o no, pero la están haciendo bien, donde eso, tienen a un pueblo. Y eso es lo que la sociedad al final reconoce, ¿verdad? Lo que ve. ¿Comentario final? No, saludarnos a todos los nicaragüenses, ¿verdad? Por esta celebración de los 35 años de la salida de Somoza del poder. Yo creo que los nicaragüenses sí tenemos mucho que celebrar. Es un momento de reflexión que debe ser este día, el 19 de julio, de reflexión personal, individual, de cara a que tenemos que hacer cambios en el país, ¿verdad? El país no ha salido de la pobreza, no ha salido de sus problemas políticos, pueden convertirse en situaciones parecidas o similares solamente si nosotros lo permitimos. Creo que los ciudadanos tenemos que empezar a reflexionar, a cambiar de actitud y a dejar ese miedo, ¿verdad? Y opinar y hablar, porque ese es un derecho constitucional que nos asiste a todos. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Oscar Castillo, nos vemos el día lunes en otro interesante programa de Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo